También tenemos, cuando trabajamos con funciones, que podemos crear valores por defecto en nuestras funciones, y así no forzamos a que al utilizar una función debamos pasar todos los parámetros que ésta requiere, sino que puedan haber valores que son por defecto y que si no lo mandamos como parámetro o argumento a la función, aún así nuestra función pueda trabajar con los argumentos que sí son obligatorios y poner un valor por defecto a la función y permitir a PHP poder realizar una operación específica. Entonces vamos a ver aquí en este video ahora cómo podemos trabajar con valores, con funciones que tienen valores por defecto. Entonces vamos a declarar una función, vamos a llamar la función pintar y vamos a especificar, por ejemplo, un color. Esta función, imaginemos que es para indicar que queremos pintar la oficina o queremos pintar la habitación o la casa o una pared. Imaginen entonces que yo quiero imprimir con un color mi oficina. Entonces yo puedo imprimir el color de la oficina es, y utilizar aquí cuál es el color, la variable color que se imprimiría. Luego, si yo invoco esta función desde acá afuera, pintar, y especifico que la voy a pintar de azul, en ese caso entonces cuando mi función se imprime, vamos a correr este código, va a retornar el texto indicando precisamente que el color de la oficina es azul porque ha sido pintada de azul. Pero podemos trabajar con lo que serían valores por defectos. En el caso de que yo no mande, si yo acá quito este parámetro ahora mismo, mi función me va a dar un error porque hay un missing argument que no estoy enviando. Pero puedo especificar que yo quiero, pues, por tener por defecto el color rojo en la oficina, y en ese caso, al no mandar un parámetro acá, un argumento con el color, ella asumirá el color por defecto que ha sido utilizado como parámetro por defecto en la función. Al yo ejecutar esto sin enviarle ningún parámetro, fíjense que el color de la oficina es rojo, de manera que se asumió el valor por defecto en la función. También podemos hacer aquí, especificar, por ejemplo, un parámetro. Vamos a decir que es, aquí sería el lugar, y aquí en vez de la oficina vamos a poner la variable lugar. Bien, entonces podemos especificar que yo quiero tener un color y un lugar cocina. Si yo ejecuto este código, estoy especificando dos argumentos. El color de la cocina es amarillo, pero puedo omitir uno de los valores. Si hago, por ejemplo, el segundo parámetro que pueda elegirse de forma opcional, vamos a poner cocina. Si no envío un parámetro, el segundo parámetro aquí, igual, vamos a ver cuál sería el resultado. El color de la cocina es amarillo. No se vio diferente. Vamos a poner aquí oficina para que se vea el cambio. Fíjense aquí, el color de la oficina es amarillo. Como no pasé el segundo parámetro, que es el lugar, se utilizó por defecto la cocina. Podemos hacer también que uno de los parámetros sea obligatorio y otro de los parámetros sea opcional. Si yo ejecuto esto diciendo, por ejemplo, rojo,
el color de la oficina es rojo. Funciona perfectamente, pero ¿qué pasa si yo especifico, cambio el orden de los parámetros? Pongo el primero opcional y el segundo obligatorio. Quiero enviar el color. Si lo ejecuto, aquí tenemos un problema, y es que precisamente el argumento 2 ha sido obligatorio, pero él asume que yo estoy mandando el parámetro 1. ¿Qué suele pasar aquí? La recomendación es que los argumentos que tienen valores por defecto siempre sean valores que se colocan en el lado derecho. Aquellos que sean argumentos requeridos deben ponerse del lado derecho y no del lado izquierdo. Entonces, mi función me obligaría a que el primer parámetro requerido si realmente sea un valor requerido, y si necesito un opcional lo desplace hacia el lado izquierdo. Digamos que ahora yo especifico el lugar que es requerido, pero no especifico el color. Como el color lo dejo opcional, que si no lo envío se pueda utilizar el parámetro por defecto, ahí fíjense que todo funciona muy bien. Entonces, si necesito pasar al segundo parámetro también, aquí va a funcionar sin ningún problema y se usará el valor enviado al parámetro y no el opcional. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con funciones, que puedo poner algunos de sus argumentos como opcionales. Estos valores opcionales son un buen hábito que hay que tener en cuenta, porque nos hace nuestra función más flexible y más resistente a errores. Por supuesto, nos ayuda a recordar el tipo de valor que la función debe esperar como entrada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los argumentos que son por defecto, o sea, tienen valor por defecto, deben estar colocados en el lado derecho de los argumentos que son requeridos por la función, y no el caso contrario. Y así vamos a poder trabajar exitosamente con este tipo de facilidades que nos permite PHP. En el próximo video ya estaremos viendo un poquito de cómo hacer troubleshooting de nuestras aplicaciones y cómo hacer que podamos identificar errores de manera preventiva para poder tomar decisiones de poder manejar mejor nuestras aplicaciones.